Ok. Bueno, vamos a empezar. Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Luz Arcoíris, un espacio experimental en donde queremos dar a conocer información relevante sobre pues diferentes temas, sobre todo con aplicaciones pues muy prácticas a nivel energético. Y bueno, yo soy Marcia. Estamos a 26 de agosto del 2012, ya pasadito el medio año. Y bueno, en esta ocasión les vamos a hablar sobre un tema que a mí francamente me apasiona muchísimo. Les vamos a presentar va a ser una pequeña introducción esta conversación sobre unas estructuras energéticas, una especie de plantillas energéticas que son sumamente viejas. De hecho, se sabe que se tenía el conocimiento de ellas en la época del apogeo egipcio y bueno, también se sabe que estuvieron presentes en la Atlántida. Y bueno, desafortunadamente se ocultaron de la civilización humana y no pudimos tener acceso a estas estructuras energéticas tan poderosas hasta hace muy poco. Entonces, les vamos a estar hablando de estas estructuras. Lo que queremos es empezar a contar un poco la historia y la próxima semana hacer una teleconferencia más a fondo porque hay tanto que contar de esto y para entonces esperemos que haya un poco más de información para que la gente pueda hacer preguntas más detalladas, más informadas. Pero nos parecía importante presentar la historia de cómo llegaron hasta nosotros y cómo se aplican bueno, para que se den una idea, ¿no? de la complejidad que tuvo este acontecimiento, que no es nomás porque justamente Marcia y yo estamos hablando que estamos súper conscientes de que están saliendo todo tipo de herramientas para los trabajadores de luz y como que hasta se puede confundir uno un poco, ¿no? Entonces por eso nos interesaba dar lo más de información acerca de la historia de cómo salió a resurgir toda esa información para que la gente pudiera identificarse con ellas y discernir un poco, ¿no? de su punto de vista personal cómo se relacionaba uno con estas nuevas estructuras. Entonces, perdón, Marcia, si quieres sí, seguir lo que estabas contando. Sí, es justo un poco eso. Bueno, en un principio Daniel me compartió estas estructuras y desde el principio, aunque fue muy rápido porque en cuanto me las empezaste a hablar de ellas, Daniel, yo estaba por hacer un viaje a Sudamérica, entonces casi que me contaste así como un súper resumen mínimo de lo que se trataba, no entendía bien, pero con eso poquito que me viste, me creó una expectativa tremenda y inclusive tuve chance de hacer una alineación antes del viaje, una alineación grabada que me mandaste en donde utilizas las plantillas, unas 3 plantillas, recuerdo que era de la abundancia, de la sanación y me parece que de la fuerza, ¿no? Y logré hacer esa alineación, y fue muy fuerte, muy profunda, y después me fui a hacer este viaje, ¿no? De pronto me ibas contando ahí un poco más de estas estructuras y estaba toda ansiosa por saber más y más de qué se trataba, ¿no? Finalmente, cuando regresé del viaje pude hacer la transmisión, integrarlas a mi a mi energía y pues me he dado cuenta de lo que representa y de la relevancia que tienen. Es increíble pues los niveles de profundidad que alcanzan estas estructuras y las cosas que activan en cada uno internamente, ¿no? Que son finalmente cosas que uno ya trae, o sea que finalmente son guías estas estructuras para
para activar facultades y características de aspectos que cada uno ya contiene. De hecho están todas en potencia dentro de nuestro ADN, pero lo que estas estructuras hacen es que las activan, sí, te dan una especie de guía en donde de manera muy acelerada empiezas a funcionar de otra manera. Entonces, pues queríamos compartir. Yo he tenido muy buenas experiencias personales con estas estructuras. También a nivel colectivo hemos estado haciendo trabajos utilizándolas y ya les iremos contando más o menos el poder que tienen. Y lo interesante es que son súper recientes, digamos, son sumamente ancestrales, pero permanecieron ocultas durante miles de años para los seres humanos y afortunadamente se descubrieron apenas hace unos años gracias a una mujer maravillosa que se llama Lucia René, de la que estaremos hablando. Queremos presentarles un poco quién es ella y que también ella ha trabajado muy de cerca con Inelia Benz y pues creemos que es sumamente importante compartirles esta información para que si es que a ustedes les resuena a lo largo de esta conversación y la que sigue, pues la pueden integrar a ustedes, porque nuestra intención es hacer como una transmisión con estas estructuras, aunque ya ni siquiera haría falta hacerla porque ya se encuentran en el colectivo, o sea, cualquiera las puede bajar, pero lo importante es que las conozcan, que se empiecen a relacionar con ellas, que empiecen pues a sentir cómo vibran y si resuenan con ellas, pues que las empiecen a utilizar, porque son sumamente poderosas y existieron, como les decía, desde hace muchísimos años. Se sabía que las utilizaban en tiempos muy antiguos, ¿no? Entonces, no sé, Daniel, si quieras hablar un poco tú sobre tu... Sí, nada más sí, perfecto, de retomarnos lo que ibas a decir también, porque es como el mensaje que queremos dar, es que nos interesa muchísimo que es lo que estaba ayudando a promover Inelia y todo el mundo, es de que estén al alcance del mayor número de personas, porque necesitamos volver a experimentar con todo esto, porque es como si se nos hubiera perdido un juguete por miles de años, ¿no? Y ahora casi que se nos olvidó cómo utilizarlo y cómo ayudarnos y crecer a través de esto, ¿no? Y también nos ayuda a conectarnos de una manera completamente distinta, que es lo que les vamos a platicar un poco acerca de la historia. Pero sí es muy importante para nosotros de como que dar el mensaje y entre más personas puedan, porque en realidad tiene tanto el potencial que nosotros justamente llevamos con las gentes con las que nos indicaron como tratando de recobrar toda esa información, pero en realidad se necesita toda una población entera, ¿no? De todas las posibilidades que hay para experimentar y redescubrir lo que se puede hacer con estos aspectos que hemos perdido durante todo este tiempo. Entonces, les platico de la historia de Lucia, que originalmente es la persona a través de la cual yo llegué a Inelia, porque Lucia estudiamos con el mismo maestro espiritual en los 90s, y es un maestro que lo citan mucho, son las mujeres de las que les hablamos en la conferencia anterior, que muchas de ellas es el trabajo que queremos empezar a traducir. Todas ellas estudiaron con él se llamaba Rama y era americano, y era un maestro iluminado que en realidad justamente como que readaptó muchas de las cosas. Él enseñaba con todo tipo de budismo, de zen, de tao, de todo un poco, y entrenó a un grupo de estudiantes, sobre todo mujeres. Él apoyaba muchísimo el desarrollo espiritual de la mujer, porque justamente tenía clarísimo de que por miles y miles de años se había que había sido muy difícil, ¿no? El desarrollo. Y es como empieza de cierta manera esta historia, porque son a través de que él deja el cuerpo y deja todo un cuerpo de estudiantes
entrenados de todo tipo de cosas, en áreas místicas, en tecnología, en budismo, en meditación. Ellas empiezan a buscar, ¿no? Como cuál es su siguiente misión, su siguiente etapa, y logran identificar que a un grupo de ellas, no a todo el grupo de estudiantes, a un grupo como selecto de ellas, les tocaba empezar a lo que Lucia escribió un libro que se llama, la traducción viene siendo como desconectando el patriarcado, pero también puede ser como destapando el patriarcado, como si fuera algo que estuviera bloqueado, como una tubería, un desagüe, como si estuviera bloqueado, tapado. Y en ese libro es donde cuentan toda la historia, creo que es a partir de 2003, es durante la primera década del año 2000, empiezan a hacer todo un trabajo místico por todo el mundo, y eso también queríamos hacer otra plática, incluso otra serie de pláticas, incluso hablando del libro, porque es un trabajo muy, muy interesante lo que se lleva a cabo en ese libro. El chiste es que en el transcurso de todo ese libro, que están viajando por todo el mundo y activando ciertas cosas y descifrando, ¿no? Porque tienen que hacer todo un trabajo de descifrar cómo estaba estructurado energéticamente el patriarcado, para ir desmantelándolo o como aflojando un poco todas las áreas energéticas que se habían creado. Manipulado. Sí. Y entre estas mujeres empiezan a hacer este trabajo y empiezan a descubrir, ¿no? Que bueno, a medida que van haciendo ese trabajo, y porque lo van haciendo en lugares energéticos de todo el mundo, se van como que aflojando ciertas estructuras y abriendo ciertas puertas, y va entrando un nuevo conocimiento, y la parte que se refiere a estas plantillas es una parte que llega en Machu Picchu. Bueno, vamos a dejarlo en Machu Picchu para después, Marcia, porque esa parte sería bueno que la contaras tú. Pero entonces lo que yo quería seguir contando es de que al final de este libro es de que Lucia entra en contacto con Inelia, y se da un encuentro muy, muy fuerte, porque resulta que ellas ya se conocían desde antes, que es algo muy, medio difícil de entender, ya que era la primera encarnación de Inelia, y Lucia lleva 3 ciclos, ¿no? Haciendo 3 ciclos o no sé cuántos, con lo que dice ella, encarnando y todo, pero ellas a nivel del origen tenían ya una conexión. Entonces hay una plática, hay muchas pláticas entre Lucia y Inelia que desafortunadamente solo están en inglés, están en el website de Lucia, que tienen información muy, muy interesante, y lo que nosotros queremos es como traerles pedacitos de esto. En un futuro irán saliendo más detalles también, pero en esta plática cuenta que es como el producto de haber desconectado todo el patriarcado. Creo que es la primera vez que se conocen en persona, porque Inelia y Lucia se habían comunicado, habían decidido hacer todo tipo de trabajos juntas. Y la primera vez que va Inelia, porque Inelia vive en California, en Sacramento, y Lucia en esas entonces estaba viviendo en Ashland, en Oregon, más en el norte, que ya es Ashland, sí, ya es Washington, creo. Y incluso la otra cosa muy chistosa que luego les contaré más es que Lucia ahora está viviendo en Ecuador, en Vilcabamba, porque ahí es donde se le dio la siguiente instrucción de su trabajo energético que tenía que llevar a cabo. Pero en esta ocasión es la primera vez que se conocen Lucia e Inelia, y sucede algo que aparece, bueno, y también sucede algo a través de toda esta unión energética que se estaba dando, ¿no? Porque es juntar la energía de esta mujer que llevaba años haciendo este trabajo energético con la energía nueva de Inelia. Se acababa, creo que incluso, no sé si había salido públicamente en esos entonces, creo que fue antes de eso, porque incluso la entrevista que le hicieron a Inelia en Project Camelot, porque a Lucia la entrevistaron también de Project Camelot. Justo después de Inelia. Creo que a las dos las entrevistan el año pasado apenas, o sea, en 2011. Sí, pero estoy tratando de acordarme si para este evento
cuando aconteció esto, me parece que Inelia todavía no era como una figura pública, me parece que todavía apenas estaba, o sea, ya ella llevaba haciendo todo su trabajo, pero creo que no había salido el, la entrevista de Project Camelot. Y bueno, eso lo podemos confirmar, pero el chiste es que están ellas conociéndose por primera vez y tomando lunch con Lucia en Nashland. Y de repente empieza a recibir Lucia un ataque psíquico, ¿no? Que empieza a ser atacada y no saben qué pasa. Obviamente Inelia, como es completamente psíquica, que todo se da cuenta de lo que está pasando y empiezan a intervenir, no saben qué pasa. O sea, Lucia decía, por ejemplo, una técnica mística cuando recibe este tipo de ataques es como tomar un espejo internamente y proyectarlo a de donde proviene el ataque, que casi se le desintegra toda la vida, porque esta fuerza que le estaba atacando a Lucia era esta fuerza que llevaba durante los últimos 2 ciclos manteniendo todo, ¿no? El patriarcado era como la fuerza original de lo que conoceríamos o interpretaríamos como el mal, ¿no? Bueno, es esta polaridad opuesta. Y entonces lo que acontece es que justamente Lucia decía, Nelia como lo describe, es que se veía en la realidad cada ataque, porque era como si le estuvieran martillando, ¿no? Decía así, con cada ataque se ondulaba la realidad de donde estaban, que Nelia lo podía ver, es como si se estuviera casi descuartizando la matriz o la realidad, era un ataque así total. Y lo que acontece entonces es que como justamente, bueno, obviamente Lucia no tiene la fuerza para resistir algo así, entonces ella pide que su linaje, que son un linaje, como ella describe, un linaje de guerreros, ¿no? Que llevan durante siglos manteniendo este equilibrio o preparándose para estos tiempos. Entonces pide que todo su linaje se anteponga para ayudarla a resistir, ¿no? Estos ataques. Y todo el linaje se une a través de ella y 0 de diferencia, igual siente lo fuerte que fue esto. Entonces todo este tiempo Inelia está viendo lo que está pasando. Bueno, Inelia está haciendo los dos lados, ¿no? Están llamando, porque en la realidad de tercera dimensión, nadie, bueno, sí, los que perciben podían ver esta ondulación, pero parecía como que le estaba dando un paro cardíaco, ¿no? No sabían. Entonces Inelia está por un lado llamando a la ambulancia, por el otro lado tratando de interpretar qué pasa. Entonces llega todo el linaje, llega el maestro de luz y llega todo el mundo a tratar de interponer. Y nada, y lo que describe Inelia es que se dio un momento único, porque nunca había habido la necesidad, nunca había habido algo tan poderoso como enfocado en un mismo punto, de que todos los linajes de luz tuvieran que unirse, ¿no? En uno como para contrarrestar esta polaridad. Y Inelia era clave también que hubiera estado ahí, porque como lo describe Inelia, es con la capacidad que tiene ella, entonces a esta entidad le registró como su sello, ¿no? Su firma. Entonces a partir de que Inelia durante los ataques se dio cuenta de cómo, digamos, la ubicación o el origen, ¿no? El sello de esta entidad, mientras van llegando todos los lineajes de luz para contrarrestar esto, entonces Inelia es como la que está coordinando y está dirigiendo todo este contraataque, ¿no? Y entonces finalmente durante no sé cuántas horas duró, bueno, no, creo, ¿cómo lo describe Inelia? Porque Lucia sintió que eran como 2 minutos y Inelia dijo que estuvieron casi como 40 minutos luchando con esta entidad. Y entonces al final de eso la logran neutralizar, la logran disolver prácticamente, ¿no? Logran absorber esa polaridad, pero se requirió todo lo que había en esta dimensión de luz, ¿no? Para poder contrarrestar eso. Y a partir de eso, Lucia murió en esa ocasión, no fue capaz
de sobrevivir a algo así. Entonces lo que pasa en ese momento es de que se le da a Lucia la opción, ¿no? de escoger qué es lo que quiere hacer, porque podía seguir su trabajo o podía ya había hecho suficiente para entonces podía descansar. Y como ella escoge retomar su trabajo, lo que acontece, que es súper interesante también esto, es de que su maestro Rama, como estaba Inelia ahí de por medio, y era una cosa así súper inusual también, ¿no? Tener un ser de la 10ª dimensión encarnado ahí presente con todo este relajo que estaba pasando. Entonces lo que hacen, porque Lucia lo describe a él, a este maestro, como un experto en conciencia, ¿no? En lo que es la creación, las estructuras, todo. Entonces él casi como ingeniero, Inelia le permite a él que entre en ella y que haga una copia de su cuerpo de luz. Sí, Y entonces lo que hacen... Perdón, Daniel, cabe mencionar ¿Sí? que Rama, o sea, en ese momento ya estaba desencarnado, o sea, que sí, a ti Rama, o sea, sí estuvo aquí presente en esta dimensión, pues, un tiempo, pero ya para ese entonces ya no estaba presente con cuerpo y sigue trabajando muy de cerca con ellas dos, bueno, y con mucha más gente desde otro nivel, ¿no? Sí, ya, perdón. Sí, no, entonces, pero él justamente porque te digo, se dan toda una serie de circunstancias muy únicas que justamente necesitas tener a alguien como Inelia encarnado, que tiene también el conocimiento de todas estas dimensiones. Entonces, prácticamente lo que hace Rama es, y bueno, esto no es todo instantáneo, ¿no? Como me lo platicaron, es justamente durante días, ¿no? Estaban en la casa de Lucia, había seres de la 8ª dimensión que llegaban y trabajaban, era casi como todo un experimento en conciencia, ¿no? Porque no existía esto, es como si lo pensamos, que ayer, Marcia, que estábamos platicando tú y yo, es como si pensamos, damos las referencias de computación y de lo que viene siendo programas, el software, lo que viene siendo como el hardware, lo que es, ¿no? la máquina, los procesadores. Viene siendo un cuerpo de luz nuevo, ¿no? Que se crea, se rediseña de cero. Entonces es como la vanguardia de conciencia, no hay necesidad, para empezar, como lo cuenta Lucia, esto no es algo que todo mundo necesite, es como igual uno puede escribir una perfecta novela, una obra de arte con una computadora de hace 5 años, no necesitas lo último de tecnología para expresarte de esa manera, entonces no es algo que necesite la gente, pero si hay alguien experto puede programar cosas increíbles, si un cuerpo de luz de esa magnitud, porque es como si se tomara el cuerpo de Inelia y no que se perfeccionara, pero se perfeccionara para uso de otros seres en esta dimensión, ¿no? No es de que crean una mejor versión del cuerpo de Inelia, pero crean del cuerpo de luz de Inelia una versión más utilizable, más práctica para esta dimensión. Entonces a Lucia, y bueno, todo esto es sobre un periodo, justamente dice Inelia que la primera vez que Rama se lo volvió, porque se lo diseñaba y se lo ponían a ella, ¿no? Y se sentía rarísima y así como, ¿qué me hicieron? ¿No? Entonces no, había que quitarle, reprogramarlo, ajustarle y se lo volvían a poner. Entonces así, cambiándole, ajustándole, ya por fin llega Inelia a un punto donde dice, ay, sí, esto está perfecto, así es lo que se necesita. Y a partir de eso se le da esa copia a Lucia para que tenga un vehículo, ¿no? de cómo seguir su labor energética. Y bueno, y esto parece ser que fue una colaboración, porque ella le acaba llamando este cuerpo de luz el procesador de 12ª dimensión, porque es algo que está como entretejido, entrelazado, conectado con todas esas 12 dimensiones y que le van haciendo cambios, o sea, a medida de que se van abriendo más energías y portales y esto, es como se pueden ir ajustando más esos cuerpos. No, es un experimento prácticamente, pero yo lo quería contar como para dar la perspectiva, ¿no? De el tipo de trabajo que están haciendo este tipo de mujeres, y 2, de lo inusual que fueron todos estos momentos, ¿no? De su historia y de su desarrollo, porque es uno de esos momentos tal cual que la lleva a esto de las plantillas o de las estructuras
llamaremos, Marcia, porque se me hace que me voy a confundir más, porque como solo tengo el nombre en inglés, porque incluso, bueno, lo otro que quería como que hubo mucho, porque fue el nombre que Lucia les dio, ¿no? Porque hay otros nombres en la historia que a lo mejor como que no sabemos bien, estamos apenas haciendo la investigación arqueológica Sí, de responden con esto, responden con lo otro, y entonces nada más pues habría que definir, para... no sé, porque, o sea, yo creo que a ellos también les costó mucho trabajo nombrarlas en inglés. Y aquí, no sé, quizá lo más cercano sería plantillas ancestrales, o algo así. No sé, ¿cómo sientes? Sí, no sé, bueno, a lo mejor podemos checar después a ver qué resuena con la gente, porque sí, justamente sí son como, o tú te habías dicho códigos antes, ¿no? Pero no, Sí, pero es que no sé, porque se puede como confundir y pues ahora sí que vamos a ver eso de lo del no, nombre. Sí. o nada más en este caso, no sé si sería mejor más decirle los templates Ujú. ¿no? No, también si no, siento como que estoy dando un nombre distinto cada vez y no sé, Sí, claro. no sé si da más eso. Entonces, bueno, sí, sí, espero que la gente entienda. Le voy a decir los templates en lo que pensamos como cuál es la mejor manera, ¿no? De que sepan que nos estamos recibiendo a esas 94 estructuras energéticas y a partir de ahí. Entonces, no sé si quieras contar, Marcia, tú el otro pedazo. Sí, bueno, a partir un poco, no sé qué pasó después precisamente de eso, pero el chiste es que ya Lucia, se recuperó por completo, siguió haciendo su trabajo y bueno, tiene diferentes misiones, ¿no, Lucia? Y una de ellas tenía que ver con presentarse en Machu Picchu, eh, en un solsticio, un solsticio del año 2005, junto con otras dos mujeres, y tenían que presentarse en Machu Picchu, y otras tres mujeres al mismo tiempo iban a presentarse en la caldera en Estados Unidos, que si no lo conocen, pues les invito a que busquen imágenes. Es un lugar energéticamente súper poderoso, que también pues está haciendo mucho trabajo ahí. Entonces, pues Rama les pidió que por favor se presentaran en ese momento en estos dos lugares simultáneamente y, y bueno, pues ellas no sabían que tenía que ver con estas estructuras, con estos templates. Entonces, lo que ocurrió fue que Lucia comenzó, bueno, se dio cuenta que Machu Picchu, como ustedes saben, es un lugar sumamente especial. Yo tuve fortuna de estar ahí hace algunos meses y ya es un lugar con una pureza energética impresionante. No sé cómo haya estado en el momento en el que ellas fueron, porque lo que perciben es que se, se había impuesto una especie de candado energético enorme en ese lugar como para bloquear todo tipo de estructuras energéticas. Me parece que Lucia menciona que hay en ese lugar muchísimas, es como casi que un banco de energética enorme, pero ahorita lo que les estaba interesando en ese momento bajar eran estas estructuras, estos templates. Entonces, con todo el trabajo que estuvieron haciendo, que cuentan a lo largo del libro de Lucia, fueron precisamente desarticulando todos estos candados que habían manipulado pues la élite global, ya sabemos. Entonces lograron como decodificar esta combinación de candado para abrir la información y poder tener acceso a todas estas estructuras. Entonces lo que cuenta Lucia es que de pronto eh, comenzó a percibir que surgían de la Tierra unas estructuras energéticas enormes, enormes. Ella empezó a percibir primero
además eran muchísimas, ¿no? Una iban saliendo, iban apareciendo de la tierra y ellas las ve como una combinación entre un copo de nieve y un ala de mariposa, es así como ella las ve, como las percibe, del tamaño más o menos como de 2,5 metros. Estas primeras estructuras que empezaron a aparecer más o menos esas dimensiones, las describe como con una luminosidad muy, muy especial, con unos colores así como muy brillantes, no como los colores que nosotros percibimos en esta dimensión, sino muchísimos esotéricos, que tenían una acción específica y única, y una forma y un color y una apariencia completamente diferente una a la otra, ¿no? Entonces, pues ella fue percibiendo cómo iban surgiendo estas estructuras y se iban alineando hacia su corazón y iban entrando lentamente a su chakra corona y se iban integrando a su energía, ¿no? Entonces, fue percibiendo que empezaron a surgir muchísimas de estas estructuras. Calcula en ese momento, que ya después sabemos que fueron 86 de estas estructuras que se fueron integrando a ella, y después cuenta que apareció una estructura muchísimo más grande, más o menos dice que como de 15 metros, así de 10 a 15 metros de diámetro, completamente distinta a las demás, y estas se tardaban un poco más en integrarse a su energía, y eran 3 de estas grandes estructuras que fueron apareciendo de este tamaño, y después cuenta que al final, por último, dice que poco, así como por si fuera poco, llegó otra estructura, pero absolutamente inmensa, enorme, mucho más grande que estas últimas, y se dio cuenta y se percató que era como la plantilla o el template maestro, como lo que sería la madre nodriza, ¿no? Como finalmente la madre, la que contiene la vibración de cada una del resto y la que les da estructura a todas las demás, ¿no? Era como la llave que activaba el resto de las estructuras. Entonces, bueno, todo este trabajo fue súper impactante, como ella lo cuenta, es increíble. Y al mismo tiempo, del otro lado estaban en la caldera las otras 3 mujeres, percibiendo cómo se iban transmitiendo hacia ese lugar, a esa zona del planeta, porque la intención era transferir estas estructuras, sacarlas de Machu Picchu y llevarlas hacia la caldera para resguardarlas, para protegerlas. Iban a estar mucho más protegidas. Ahí era para ya diseminarlas al mundo. Justamente estaban protegidas en Machu Picchu y les piden que las transfieran ya para diseminar al mundo. Ok. Y entonces, es muy curioso porque pues las dos, o sea, después escribieron un mail después de esta experiencia, y las dos coincidieron, vieron exactamente lo mismo, o sea, los dos grupos percibieron exactamente la misma cantidad de estructuras y de los mismos tamaños. También percibieron que habían 3 enormes y una gigantesca, y entonces pues lo que hicieron, cuentan en la caldera, era un poco generaron una especie de red como con luz dorada para que fueran aterrizando, si así se pudiera decir, estas estructuras en la caldera, y resguardarlas ahí, ¿no? Para poder después, como dice Daniel, diseminarlas. Pero la verdad es que en un principio nadie sabía qué eran. O sea, ellas nada más vieron estas estructuras, sintieron un poco su vibración, vieron que eran maravillosas, físicas, no físicamente pues, pero visualmente muy, muy hermosas, pero no sabían el uso que tenían ni de dónde venían, no sabían absolutamente nada qué eran. Simplemente hicieron como ese trabajo, y después, cuando pasó el tiempo, fueron descifrando
Bueno, investigando. a lo mejor cuento la historia de Elizabeth, porque eso es lo que en realidad, Ujú, como que aclaró todo, ¿no? No sé exactamente. si quieres, Sí, quieres cuenta quién es Elizabeth, que entonces, finalmente es... bueno, entonces, ajá, bueno, resulta entonces, Elizabeth es la asistente de Lucia, porque en este periodo justamente, bueno, ya habían hecho todo eso, esto fue mucho antes, pero para entonces, cuando yo me reconecté con Lucia, ella ya estaba dando así sus seminarios, sus cursos, todo tipo de cosas, ya estaba trabajando con Inelia. Y yo le estaba ayudando justamente a finalizar la parte de su website y los archivos de audio y todo que trataban con estos templates. Y a partir de ahí estábamos viendo, bueno, cómo van a ser los siguientes pasos, ¿no? Para empezar a diseminar esta información. Y entonces ahí me presenta Elizabeth, que es su asistente. O bueno, era, porque ahora ya Elizabeth está trabajando 100% en los templates. Pero la historia es muy interesante porque es lo que aconteció antes. Entonces Lucia, en cuanto hace esa transferencia, ella como ya se dan cuenta que los llevaban por dentro, ¿no? Y lo primero que hace para probar, bueno, Elizabeth es una vidente también, como ella también tiene una capacidad de psíquica, de ver impresionante. Entonces, lo que deciden ellas es decide la primera persona a la que le da estas estructuras es a Elizabeth como su asistente. Y entonces, como contaba Marcia, ellas tenían cero idea, era algo, ¿no? Era información energética, no tenían idea. Entonces, ella le da esta transmisión a Elizabeth y Elizabeth de repente empieza a llorar, nada más le empiezan a entrar lágrimas y una emoción fuertísima, no sabía ni qué le pasaba. Y de repente le empieza a explicar Elizabeth a Lucia, le empieza a explicar, ya sé lo que sé lo que es esto, ¿no? Sé lo que me estás dando, sé lo que son estas estructuras. Llevo vidas buscándolo, bueno, llevo toda mi vida buscando esto, porque ella tenía el conocimiento de qué eran, y aquí es donde la historia se pone medio interesante, que hasta me siento raro de contar así tan como si nada, ¿no? Todo este tipo de, todo este tipo de cosas, porque resulta que Elizabeth, en su última encarnación, su última vida, bueno, en esta dimensión, había sido como la principal bibliotecaria de la librería de Alejandría, antes del último, bueno, no el último, no el último, antes de porque la han quemado 1000 veces, ¿no? Pero antes de uno de los incendios fuertísimos porque sí fue antes, hay esa película también de la que, pero este fue mucho antes, este era creo que en tiempos de Cleopatra y Marco Antonio, le tengo que preguntar, pero era en tiempos de Roma y Egipto, era hace mucho tiempo. Ujú. Y Elizabeth es lo que me cuenta ella, ¿no? Que ella de toda, porque cuenta unas historias interesantísimas ahí también de cómo llegaban todos los barcos a Alejandría y ellos tenían unos escribas impresionantes. Ellos confiscaban todos los libros, era como crearon la biblioteca, confiscaban barco que llegaba al puerto, se le confiscaban todos los libros y los escribas los copiaban y les regresaban la copia, se quedaban con el original. Entonces tenían ahí, en esos entonces era justamente era como una internet que tenían ahí, ¿no? Con toda la información de todo el mundo, de todos temas, de todo. Y ella era la principal bibliotecaria, ¿no? Como la jefa. Y dentro de esto es lo que cuenta ella, que de toda esa información que había en esa librería, en esa biblioteca, perdón, este, estos templates era lo que más la cautivaba, lo que más le llamaba la atención. Entonces ella se había memorizado, esto era un pergamino que, que lo recuenta ella, y no tenía todos, no tenía todos, creo que llegaba hasta, no me acuerdo hasta qué número, pero le faltaban. Entonces Elizabeth no tenía toda la información, era la única información que había en ese entonces, y
y ella lo estaba descifrando en esa vida. Justamente toda esa vida se dedicó, bueno, hasta que la quemaron, la biblioteca, se dedicó a tratar de averiguar más entonces de estas estructuras. Entonces, cuando ella entra en contacto en esta vida, a través de que Lucia le hace la transmisión, se le despierta toda esa memoria, recobra toda esa memoria, y hay cosas que le llegan así, innatamente, ¿no? El conocimiento de para qué servían, porque son estructuras como súper técnicas también, ¿no? No es nomás así, tienen propósitos muy específicos, cómo activarlos, para qué son. Entonces, obviamente, a partir de esto, es a Elizabeth, la asistente de Lucia, a la que se le da el trabajo de averiguar, porque incluso antes de empezar a diseminar, por ejemplo, durante todo ese tiempo que estuvo Lucia trabajando con los templates, todas las personas que estudiaban con ella como requisito los tenían que tener y los difundían y todo eso, pero en realidad lo que nos dábamos cuenta después es que la gente nada más los tenía como si fuera un programa en una computadora que nunca se hubiera corrido, ¿no? Lo llevaban por dentro y a lo mejor se siente uno cómodo, lo que sea, pero nadie los había usado, porque no se había dado todo esta investigación de saber de qué se tratan. Y eso, bueno, estamos hablando de que septiembre, octubre del año pasado, ¿no? Que se está dando todo esto, estamos catalogando, estamos averiguando, incluso es lo que estamos tratando de hacer para la próxima semana. Incluso no hemos publicado la lista oficial en inglés de lo que son todas estas 94 estructuras. Estamos no viendo a ver completa. si la próxima... Sí, que no se ha publicado, bueno, también la lista completa. Ajá. Y es lo que estábamos viendo también, a lo mejor si podemos hacer una exclusiva la próxima semana de por lo menos leer la lista y hablar un poco de eso. Y también de sorpresa queríamos ver, a ver si logramos que Elizabeth se una al final de la plática la próxima semana para contestar algunas preguntas. Entonces, pero es algo muy nuevo y muy único también, porque te digo que coincide con que ella tenía ese conocimiento, no Lucia y ellas, no sé, porque te digo que lo ves como, ay, qué bonito color, que cada una tiene un sonido, tiene una frecuencia específica en el espectro de sonido, que por lo tanto activa un color específico, que por lo tanto activa toda una serie de cosas, ¿no? Cada una tiene su posición de yoga, tiene un cristal que la activa más, tienen cada una tiene, eso no sabemos, tiene una mudra, ¿no? Que la activa también con las manos. Eso todavía nos falta empezar, ni hemos ni siquiera empezado a ver todo lo que es catalogar todo eso. Y bueno, en esas estamos. Entonces, para nosotros nos entusiasma mucho este tema, porque tenemos de cierta manera también como la oportunidad de entrar a la vanguardia, ¿no? En Latinoamérica y empezar, porque de cierta manera lo que te contaba Marcia es que en el mundo anglosajón como que hay tanta información en el momento, es que de cierta manera se pierde un poco esta información, ¿no? Hay tanta gente dando su versión de lo que es cierta cosa, de todo, y sí, no los culpo, ¿no? Hay demasiada información y es difícil distinguir cuál es bueno, no estoy diciendo que, sí, cuál es valiosa y cuál no, buena, sí es pero como en realidad mucho más complicado hacerles llegar la información y aquí en español no es que no haya mucha información, también la Marcia. A ver, bueno, creo que se desconectó Marcia, esperaré a que entre, entonces les seguiré contando. Sí, como decía, ya no es que no haya información en español, pero lo que pasa es que como que no ha habido la recepción que esperábamos, ¿no? del público para empezar a experimentar, porque es una labor de experimentar con estas estructuras nuevas, porque Elizabeth tiene mucho conocimiento y es la única persona en el mundo que sabe, entre sus capacidades como vidente más el conocimiento que ya tenía desde antes, es lo que la pone... Ok, perdón, nada más me seguía hablando de... No, está bien, me sacaron.
Okay. Bueno, pero algo, ahorita justo lo que estoy contando es de que como que no ha habido esa conexión en el mundo anglosajón con estas plantillas. Entonces que es también como yo lo veo como una oportunidad que de cierta manera como que hay más eh, Apertura, sí. sí hay una receptibilidad, ¿no? De empezar a trabajar con todo esto. Y bueno, también no es solo eso, sino hemos encontrado una cantidad de oposición, ¿no? Cada que queremos sacar algo, o sea, ha sido, y bueno, también a través de eso hemos descubierto cosas increíbles de estas estructuras, porque originalmente, como Lucia el trabajo ella la estaba llevando por otro rumbo, justamente me pidió a mí y a Elizabeth que como que tomáramos esto, ¿no? Nos encargáramos de promover todo esto, de estructurarlo, porque el trabajo inicial es un trabajo enorme de catalogar, de estructurar todo esto, de ver cuál es la mejor manera. Incluso habíamos publicado, creo que el logo que publicaste, lo habíamos hecho, esa es de lo que Elizabeth recordó, es el orden en el que estaban en el pergamino original en la Biblioteca de Alejandría, de cómo estaban cada una ordenadas por color. Todo eso nos llevó muchísimo trabajo, que eso lo queremos que sea es como un panel de control que vamos a hacer cuando hagamos así aplicaciones, porque es como tener una biblioteca, ¿no? Muy personal de uno, de que para tal actividad, para tal problema, para tal cosa, agarras y tomas una serie de estas estructuras, las activas, y empiezan a dar resultados, ¿no? Entonces estamos como todavía experimentando cuál es la mejor manera de presentar esto, y bueno, también desafortunadamente no estamos haciendo nada de esto de tiempo completo, entonces sí ha pasado mucho tiempo que no hemos logrado avanzar lo que nos hubiera gustado, ¿no? Lo vamos así medio improvisando poco Exacto. a poco. Sí, lo importante es saber Sí. que ya vamos a hablar mucho más extendidamente la siguiente vez. Vamos a leerles la lista para que sepan más o menos de qué conceptos aborda, que es una lista muy completa, como les decimos, finalmente son 94 estructuras, o sea que cada una es muy específica, son para cosas muy específicas. Y bueno, la idea es que estas estructuras siempre fueron pensadas para el ser humano, para que el ser humano siempre las usara desde su comienzo. Este, si nuestra historia hubiera sido distinta y no hubiera habido tanta manipulación y se nos hubiera ocultado estas y muchas otras cosas, pues el camino del ser humano ahorita hubiera sido distinto, pero lo importante ahora es que ya tenemos acceso de nuevo a estas estructuras, que somos capaces de activar nuevamente estos aspectos dentro de nosotros mismos, y esto va a revolucionar pues absolutamente toda nuestra realidad personal y colectiva. Entonces, pues ahora sí que si van resonando con esta información, los invitamos a que vayan pues integrándola y vibrando y sintiéndola, a ver cómo se van, que nos den también retroalimentación. La idea sería hacer la transmisión, la siguiente teleconferencia, y que ustedes nos fueran diciendo cómo se van sintiendo, porque yo ya tuve oportunidad de compartírselas a alguien, al que fue mi maestro durante mucho tiempo, mi maestro espiritual, Juan Carlos, que si me está oyendo por ahí, le mando saludos. Y de inmediato me dijo, uff, esto está sumamente poderoso, y le ha cambiado su vida en muy poco tiempo, inclusive ya se cambió de casa y todo muy rápido, ¿no? Entonces, pues está interesante que ustedes nos fueran también diciendo cómo las van percibiendo, y más a la larga inclusive hacer cosas en conjunto, ¿no? También estas estructuras se pueden utilizar colectivamente para un fin, y eso es también un trabajo muy interesante que ya empezamos a hacer nosotros, pero entre más gente se integre, pues más poder tienen. Sí, porque yo creo que la clave es, que es lo que hemos experimentado, es de que la gente se sienta cómoda, ¿no? Porque como tú dices, hay tanta información y te tiene que resonar. Porque sí, la diferencia de esto y mucho de las otras opciones que hay es que es como si estas
hay códigos, ¿no? De cosas en esencia, con geometría sagrada, con todo, que son como más abstractos, ¿no? Que sí tienen, sí, o sea, sí son para lo que se diseñaron, para lo que son, pero son cosas como más así, el amor en abstracto, ¿no? Es una cosa más como etérea, y estas estructuras son específicamente diseñadas para ser utilizadas dentro de un cuerpo humano. Entonces sí es lo que tiene diferencia, que se siente muy distinto trabajar con esto, porque es como sientes de repente decir, ay, como tengo brazos, ¿no? Es algo muy familiar, muy natural, que sientes que sí, como que lo presentías, que lo tenías toda la vida, pero no había sido activado. Exactamente. Y no sé, me gustaría, todavía tenemos un poquito de tiempo, me gustaría ver si hay preguntas. Tenemos gente en Bueno, Skype. yo quería, Marcia, antes de esto, porque si no, que nos sigamos un poco, igual esto va a quedar grabado, así que las personas, ¿no? que se tengan que ir o algo así pueden regresar y escuchar los otros pedazos en la teleconferencia. Pero sí me interesaría, Marcia, si pudieras dar tu visión, porque incluso, como les contas, hasta la fecha seguimos descubriendo cosas. Yo hace unos 3 días que volví a retomar una de las pláticas justamente con Inelia, con Lucia y con otra de las mujeres que mencionamos la vez pasada, como que me entró un entendimiento completamente distinto de lo que eran estas estructuras. Y quería ver, Marcia, si tú podías contar, porque tú acabas de escuchar eso muy recientemente, ¿no? De contar un poco de tu experiencia de haber escuchado esa teleconferencia donde Inelia y Lucia y eran un grupo como para esa plática, y fue muy interesante porque hasta les pidieron requisitos a las personas que querían participar en esa plática. No cualquiera pudo entrar. Era una cosa como muy única, porque Inelia bueno, habían tomado la decisión entre ellas de como de subir estas estructuras al colectivo. Y incluso Inelia, o bueno, en esas entonces lo que ellas estaban llamando al colectivo ascendido, ¿no? Porque creo que en septiembre del año pasado, ya habían dicho ellas que habían visto cómo se dividieron los mundos, ¿no? Como si hicieran 2 líneas de tiempo en esa entonces. Y están Hace ellas un como año. que ajá, Pero y están ellas reactivando todas las estructuras ante el colectivo. Y como, bueno, tú como viste, ¿no, Marcia? Que es una meditación súper poderosa, pero hay como que una perspectiva ahí que sí siento que sí es importante contar, porque es como esa fue una evolución muy fuerte, ¿no? De lo que fue estas energías como entrando en esta dimensión y poniéndose sí. al alcance. Entonces, Sí, sí. lo que tendríamos que explicar un poco es que se divide, de alguna manera se dividen en dos tipos, sí, en realidad son dos tipos diferentes de estructuras. Una serían las 90 que ya les comentamos, incluyendo la estructura maestra enorme que activa las demás, pero hay 4 otras estructuras que son muy diferentes al resto, y que inclusive la transmisión se hace por separado. Yo más bien se recomienda hacer una transmisión de las primeras 90, asimilarlas en tu cuerpo energético durante 3 semanas, integrarlas por completo, ¿no? Que se disuelvan en tu energía, y aunque finalmente ya las traemos dentro, ¿no? O sea, estos atributos, estas capacidades ya las traemos dentro de nuestro ADN, es una acción. Y bueno, estas últimas 4 son, como les decía, sumamente distintas. Estas sí son abstractas, estas sí son como conceptos totalmente este, filosóficos, uf, una, casi difíciles de explicar en palabras. A ellas inclusive les costó mucho trabajo ponerles nombre, porque son conceptos completamente pues, multidimensionales, ¿no? Entonces es difícil de aterrizarlo en palabras. Y esta conferencia o meditación que menciona Daniel, de hecho está grabada por ahí en inglés, y hacen esta transmisión de las primeras 90 estructuras, pero la manera como se
configura específicamente es muy especial, porque tenían la intención precisamente de diseminarlas al colectivo uno, ¿no? Como la rejilla de información que envuelve este planeta para que cualquiera ya pudiera tener acceso a ellas. Y también hace poco esta meditación que aunque tenía las estructuras, pues me la eché sumamente profunda. Lo que yo sentí fue que te conecta una vez más tu conexión multidimensional. Yo percibí una especie de activación en cada partícula de lo que la energía que te compone, física, no física, de manera sutil. Todas las partículas como células que a uno lo comen se activan y se encendían las células. Y es una representación visual como de encender una sabiduría universal que cada partícula tiene, cada partícula dentro de nosotros ya contiene, ¿no? Eso es lo que yo percibí en esa meditación, y además una expansión brutal hacia el universo, a diferentes niveles, a muy diferentes. Es muy difícil como de poner en palabras, como les repito, porque ya les explicaremos de qué tratan más o menos estas 4 últimas estructuras que son muy profundas, y que yo apenas ahora sí que me las instalé hace muy poco, y estoy empezando a sentir tu ilusión. Entonces, pues eso también les vamos a ir, pues les vamos, yo creo que esa va a tener que ser una teleconferencia aparte de esas 4 últimas, que son muy específicas y muy profundas, ¿no, Daniel? Uh-huh. Que bueno, incluso yo no sé mucho de esas 4, no hemos llegado ahí, ¿no? Lucy era la que medio que estaba trabajando, porque es tanto el trabajo de catalogar las otras que las últimas 4 como que ahí están esperando a ver qué pasa. Pues justamente a partir de volver a escuchar eso recientemente fue que me entró como que el interés y la curiosidad de averiguar más, porque sí fue muy fuerte. Lo que quería un poco también, no como aclarar, pero mencionar, porque como que todas ellas 4 están percibiendo súper distinto de lo que fue esta transmisión, ¿no? Porque eran como, lo que mencioné es que eran como 200 gentes alrededor de todo el planeta, era como una intención global que se hizo, y no era, como yo lo entendí, no era solo para la rejilla que junta el planeta, porque como yo lo entendí de que, como lo menciona Lucia un poco, es que como si hubiera tal conexión tan profunda, tan universal y multidimensional a través de esto, que para esa ocasión fue como una celebración, más que una transmisión, ¿no? Entonces se presentaron seres, cientos de miles de seres de todo tipo de sistemas, universos, dimensiones y todo, ¿no? Para volverse a conectar con esto, porque bueno, como ellas lo explican, ahí es donde, como les contamos, apenas estamos averiguando más o menos de qué se trata todo esto, porque Lucia originalmente ellas, bueno, no sé si todo es como lo que pensaban, porque van cambiando las versiones a partir de que van averiguando más. Parecía que tenían Daniel, como... ya te perdí. Ah, ¿me perdiste? Yo aquí sigo. Bueno, aparece como que sigo. ¿No me escuchas? Tiene que...
Aquí estoy, no sé, nos sacaron, creo que Daniel también se desconectó. Siempre hay interferencias, cuando se quieren transmitir cosas importantes. A ver, creo que ahí está Daniel. Ahí Sí, estás. ya llegué, perdón. Sí, Ahí no, está, creo que me nos me sacaron saco otra al vez. tiempo. A mí también. Pero bueno, ya sabemos que esto pasa. Okay. Sí, bueno, espero que no sea la interferencia, porque hay veces que cuando hacíamos estas pláticas nos pasaba lo más inusual que te puedes imaginar, así internet funcionando perfecto todo el día y casi No, para hablar claro. explotaba ahí un aparato por allá y así como que sí hay Sí. dos que tres. No, no, donde lo tengo Hay que tener clarísimo. paciencia. Yo, no, y después, y ahora también sobre todo nosotros, porque bueno, espero que tengan paciencia, ¿no? Porque justamente yo tengo cero experiencia, y tú, Marcia, a lo mejor ya con los videos que has No, hecho, no pero sé como que sí, qué toma tengo. tiempo, ¿no? Como sentirse así a gusto de estar platicando, pero sí, es una oportunidad increíble de poder compartir todo esto. Y pero bueno, a medida que le vamos agarrando el modo a esto también, porque como estamos controlando todo el sistema de internet, de la gente que entra, la que sale, las pláticas y las preguntas, entonces tengan paciencia con nosotros en lo que nos entrenamos un poco en esto para poder conducir estas pláticas ya con más control. Exacto. Y bueno, a mí me Entonces, gustaría tomar preguntas, uh-huh. Daniel. No sé Sí, si perfecto, que tú perfecto. Sí. Espero que a las ver, podamos contestar, pero por supuesto. si no, o si de plano no se quedan ahí en duda, las consultamos con Elizabeth, o sea, y digamos, si las contestamos. Esto va a quedar también grabado y vamos a Sí, hacer entonces, billete. sí, los que quieran hacer preguntas, bueno, bueno, se pueden escribirlas en el web chat, pero si no en Skype, si alguien tiene alguna pregunta, pueden poner asterisco y el número 2 y aquí veremos que tienen la mano levantada y les abriremos la línea y el micrófono para que puedan hacer la pregunta. Aquí podemos esperar un poco a ver qué. A ver si alguien quiere o escribir, conectados por chat, o los que están en Skype también pueden. Y, y cualquier duda. Si no, pues lo dejamos también las preguntas y respuestas para la siguiente, que seguramente como vamos a estar desarrollando más la lista, van a van a ir seguramente surgiendo más preguntas. Y no sé qué. Sí, porque en realidad ahora es más bien la historia de estas personas, ¿no? Entonces todavía no es tan específico me imagino, las preguntas, ya que tenemos un poco más de explicación, ¿no? De lo que es cada una de estas estructuras. Sí, voy a poner cuando publiquemos este video grabado, va a venir liga de la página oficial de estas estructuras, de los Ancient Templates, que les digo se llama en inglés. Desafortunadamente todavía la información toda está en inglés. Entonces, pues ahora sí que quienes puedan entender, un poco ahí está, y si no, justamente la idea de estas pláticas es ir traduciendo la información al español y contarles y irles transmitiendo las estructuras también. También la página de Lucia, que tiene muchísima información, y ella sí tiene cosas en español en su blog, en la parte de su blog, tiene cosas en español. No sé si tú has visto esa parte, Daniel. Yo sí he encontrado unos No, artículos en español, que eso voy a empezar a publicarlos también en Luz Arcoiris. ya. Están muy interesantes. O sea, es parte de la información, la encuentran en español. Y pues yo creo que no sé si quieres agregar algo tú, Daniel, que se te ocurra que pueda. Hay muchísimas anécdotas que van saliendo. Aquí ya pasa un poquito más de la hora. Uh-huh. Yo creo que le podemos seguir la siguiente vez ya más en forma, ¿no? Más con detalles. Uh-huh.
Sí, 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 perfecto. Sí, Venga. y bueno, también lo que quería, sí, entonces bueno, nada más anunciamos, ¿no? Que el próximo domingo estamos tratando de montar esta plática y de hacer es lo que quería mencionar, porque nada más para que no hubiera duda, obviamente que vamos a cubrir esto más a fondo el próximo domingo, pero para que se puedan dar una idea, ¿no? De antes de ir preparando, es de Lucia lo que me dijo es porque a partir, como lo veían Inelia y ellas al principio, y un poco la intención original de subir esta información o los templates a la conciencia colectiva, era de que ya todo el mundo tuviera acceso a esto. Pero la última vez que le pregunté a Lucia de que si era necesario todavía hacer la transmisión, me dijo que sí lo consideraba todavía como necesario, que es también, es como algo, un ritual también, ¿no? Como de entrar en contacto y en comunión con esto. Pero hay personas también que, bueno, que no saben de qué se trata, ¿no? No conocen. Por eso estábamos tratando de dar un poco la historia de Lucia y de estas personas y el trabajo que han hecho en conjunto con Inelia y gentes que ya a lo mejor las personas ya tienen un poco más de confianza y eso porque justamente a partir de, es lo que tú me contabas, ¿no, Marcia? De que si empiezas a pensar, ay, bueno, es algo que me van a instalar, ¿cómo es eso? ¿De dónde proviene? Este, eh, cuáles son las repercusiones o un programa, porque yo, de cierta manera, yo sí las veo como programas, pero ya hablaremos más al fondo, ¿no? Pero no tienen como la carga emocional de lo que conocemos como la programación que a veces llevamos por dentro. Nada más para mí es más fácil, a medida que vamos explicando más y a medida que se necesita como que tener más opciones de cómo explicar algo, para mí la esencia más, este, más práctica es de que sí es como un programa que traemos dentro del cuerpo. Pero entonces lo que quería explicar es, vamos a hacer la transmisión como un poco de manera simbólica, porque sí puede ser muy fuerte la experiencia. Y también para los que no quieran la transmisión, se pueden dar cuenta cuando empecemos a trabajar o si quieren unir a empezar a trabajar y experimentar con estas estructuras, pueden empezar a utilizarlas sin la transmisión, ¿no? Si se concentran y la activan, ya las traen. Bueno, entonces es de uno dar el permiso, ¿no? Nos tenemos que dar el permiso de que se activen en nuestro cuerpo, si no, incluso te las puedes instalar y si no quieres saber nada de ellos, los puedes descartar Dormir, completamente, ¿no? Sí, sí. no tiene nada que ver, están ahí para los que les sirvan y les den un uso y para los que no, Inclusive, no hay ningún problema. Uh-huh. en realidad muchos las usan sin saberlo ya. Uh-huh. O sea, esa es Uh-huh. otra de las cosas. Hay gente que ya nace con algunas de ellas activadas y muy desarrolladas y otras muy dormidas, pero al final todos las tenemos y todos podemos hacer uso de cada una de ellas, que eso es lo Uh-huh. importante. Y Sí, un poco el trabajo de Elizabeth, todo eso es como se pone de cuenta de la invención del microscopio, ¿no? Que sabíamos existían estos mundos microscópicos, pero no los entendíamos bien y sí, todos utilizábamos nuestro, nuestro sistema, ¿no? Tienes todo el sistema inmunológico, todo eso existe, lo utilizamos, pero hasta no llegar al microscopio y ver bien qué estaba pasando, cuáles eran ¿no? Los agentes, los glóbulos que se encargaban de contrarrestar, de balancear. Entonces, a través de estas estructuras es que podemos entender un poco más a nivel energético cuáles son las relaciones que se dan y qué es lo que está pasando. Es un poco más o menos esa perspectiva, pero también hay unas que viene equivaliendo como si ni siquiera hubiéramos inventado el microscópico, ¿no? Que no tenemos las herramientas todavía de cómo llegar a ese entendimiento y para eso sí son muy prácticos uh-huh. estas cosas, porque sí nos dan, porque son así habilidades como ya perdidas que casi que se nos había olvidado que el ser humano era capaz de, de activar y de realizar ese tipo de maniobras, ¿no? Así es. De cualquier forma, si alguien se quiere aventurar de una vez por saber qué son y leer más información, como les di en inglés, les voy a dar de una vez el link, este, para que por lo menos vayan sintiendo ahí la Uh-huh. vibración, aunque no entiendan, van viendo un poco
la Ah, sí, la página. ascienden y es súper sencilla. Incluso lo puedo dar. La transmisión que da Lucia es estate tranquilo, no te preocupes, va a ser muy rápido esto, ¿no? Te relaja un Sí. poco, haces como que dura 5 minutos la transmisión que da ella, porque antes la daba muy larga y todo, y después la grabó ya para que fuera así súper Ujú. sencilla y súper básico, Ahí y pueden no es hacer, nada de qué preocupar, perdón, y va sin ahí, todo, ¿no? Pero sí. sí, como les decía, ahí pueden encontrar la transmisión, si se quieren sentir más cómodos, la hacemos la siguiente en español. Pero bueno, igual para que vayan investigando ustedes mismos, les paso la dirección, que es www.ancienttemplates.org. Les voy a deletrear ANCIENT, otra T, EMPLATES.org. Ancient Templates. Ahí van a encontrar, y vamos a abrir también un grupo en Facebook de estas estructuras en español, para que vayamos subiendo como todas las actualizaciones de lo que va pasando, y pues ustedes puedan informarse por ahí. Lo único que quería decir de eso, Marcia, a lo mejor sería bueno poner todo ya después en esa, porque en realidad esa es la página que apenas estamos medio que montando con Elizabeth, la que viste, y la de Lucia es la que tiene, bueno, sí, esa creo que sí tiene un enlace a la transmisión, pero si no, la de Lucia es la que tiene todas las conversaciones con Inelia dando su perspectiva acerca de estas estructuras y todo eso. Pues es más complicada de darla por internet, entonces la ponemos en tu La página pongo, después, ¿no? Porque, ¿sí? ajá, ya la había puesto quienes vieron anunciado este evento, ahí puse justamente 3 de los links, que es el que se refiere a Daniel es unpluggingfrompatriarchy.com o Com, org, no me acuerdo. Com, no, ok. era com, creo, sí. De todas formas la vuelvo a subir. Pues Ujú. vamos a cerrar, yo creo que esta sesión de hoy, y muchas gracias Bueno, por estar. no, A pero ver, espérame, antes quería dar lo otro, porque pues queríamos utilizar, sí, o sea, ya terminamos lo de las plantillas, pero queríamos utilizar también estas sesiones como un poco para mantenerlos al corriente, ¿no? Lo que está pasando, y perdón, bueno, los que se tengan que ir, gracias por estar con nosotros, pero les quería dar como un poco de noticia, ¿no? Que es lo que estamos hablando antes, Marcia, de lo que estaba pasando con los Leones Blancos recientemente, porque todo eso es de que cada semana está aconteciendo algo distinto. Y queríamos nada, me interesaba dar esta perspectiva, porque sí es medio fuerte, ¿no? De cómo justamente cómo vamos despertando, ¿no? A través de los hechos que van aconteciendo. Y como la última noticia que publicaron, que es una noticia medio fuerte porque está Linda haciendo el análisis de lo que es la conservación hoy en día, ¿no? Y cuenta una historia, bueno, porque ahora en esta época justamente es invierno en Sudáfrica y ya estaba medio fuerte, incluso les nevó y todo, ¿no? Y hubo una nevada medio fuerte. Y cuenta la historia como acababa de nacer un cachorro de león blanco a una manada de leones de los pardos o como dicen los leones normales, y era es medio complicado porque era en una reserva privada, pero que está obviamente al alcance bueno, lo que es el reglamento, ¿no? Y lo que hoy entendemos no sé cómo se diría, es esta como perspectiva de la biología de tener una Daniel, policía, ¿no? ¿Me escuchas? ya se Ya me me fue perdí. otra vez. Bueno, Oh. no sé si me escuchan. A ver, vuelvo a marcar.
De nuevo me volvieron a sacar una disculpa. Vamos a ver si por ahí se conecta Daniel. Si no, le sigo contando un poco lo que estaba. Creo que ahí viene. Sí, no, perdón, yo estoy marcando por teléfono porque me saco otra vez, pero se sigue contando y luego... Okay. Sí, lo que estaba contando un poco Daniel es, bueno, la situación que sabemos que viven ahora los leones blancos, que están en una posición sumamente vulnerable. Ahorita ellos, como decían, están en invierno y, y había una leona que estaba teniendo dos cachorritas, una normal y otra, una blanca, ¿no? Y me parecía que estaba, pues estaban muy débiles por la falta de alimento y por el clima que estaba, ocurriendo en esa zona de Sudáfrica y sentían la necesidad de ayudarlas a sobrevivir porque se iban a morir, se iba a morir la mamá y se iban a morir las cachorras. Y a estas alturas, pues cada ser que viene y nace en estas circunstancias, digo, todos somos sagrados y son sagrados, pero en estas circunstancias es como muchísimo más importante tratar de mantenerlas vivas pues por el peligro de que puedan llegar a desaparecer, ¿no? Entonces, no sé si le quieras seguir, Daniel, porque estabas hablando de... a mí lo que me interesaba contar si el análisis que hace Linda, porque para mí como que me creó una pregunta muy fuerte, ¿no? Que a veces como que se nos olvida. Y yo veo como todos estos hechos que están pasando en los leones blancos nos sirven para preguntarnos, ¿no? Ciertas cosas, son ciertas preguntas muy profundas. Y lo que se me hace interesante de ese análisis es de que se pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué papel nos toca dentro de eso, ¿no? Nos toca intervenir, nos toca nada más verlo desde lejos, porque justo en la escena que describe es fuertísima, ¿no? Porque ella no puede entrar al parque porque es una reserva privada, pero originalmente el dueño de las tierras le estaba pidiendo ayuda, porque todos ya saben que ella a eso se dedica, ¿no? Y que eran la persona adecuada de llegar y rescatar y darle hogar a esos cachorros. Y la escena que presenta es fuertísima, ¿no? De los dos cachorritos. La madre ya había perecido en una de las noches con el frío, con la nevada, y te presentan así como porque lo estaban monitoreando, no estaban interviniendo. Y tienes a los dos cachorritos tratando de amamantarse de la madre ya perecida. Y a ella le están acusando de que lo está viendo de manera emocional, ¿no? Cuando la biología es completamente distinta. Y entonces se me hace que sí es una pregunta como muy relevante, ¿no? Porque son los tiempos que estamos viviendo ahora y de qué vamos a escoger, porque ella lo que presenta es, sí, estoy perfectamente de acuerdo de que la naturaleza ejerza su guía y su poder y todo, pero lo que ella les cuestiona es que, bueno, no es, ¿me entiendes? Están interviniendo, tienen calles pavimentadas en su parque de safari, le meten vehículos todo el tiempo, andan justamente siguiendo a los animales no viven en sí, o sea, ya está la intervención, ¿no? Nada más que es como no hacerla 100%. Y eso es lo que se me hizo importante mencionar, porque eso lo estamos viendo en todos lados y sí, yo siento como que sí tenemos que tomar una posición ante eso, ¿no? No es algo que no podamos enfrentarnos a esa pregunta, no es algo que por mucho tiempo vamos a poder como que ignorar, ¿no? Sí es una pregunta que necesitamos cada uno personalmente encontrar alguna respuesta. Y sí entiendo el papel que menciona Linda, ¿no? O sea, si África fuera un continente virgen, obviamente que no hay nada que intervenir ni nada que hacer, si hay esa selección natural y todo eso, pero ella como lo presenta es como, bueno, es legal cazar un león, pero no es legal protegerlo porque al terrateniente lo amenazan con que lo van a demandar si la deja entrar a proteger a los leones, no tienen permiso de intervenir. Y ella nos lo estaba pensando. Bueno, y es que también, ¿no? Es eso, es como, si te crea todo ese tipo de preguntas de, bueno, ¿y por qué no puede entrar una especie que, pues, gente que siente compasión, amor, todas esas cosas?
y llegar a intervenir, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije que había una historia? Porque para mí me simbra mucho esto, porque experimenté esto de manera directa, ¿no? Y fue muy fuerte para mí, porque no sabía qué hacer. Estábamos justamente en México, ahí en una de las playas del Pacífico, por Puerto Vallarta, y había nacido toda una serie de tortuguitas pequeñas que los locales las habían guardado, porque había unas que no habían logrado llegar al mar, y las habían guardado para soltarlas más en la noche cuando no hubiera tantos predadores y tuvieran mejor opción de llegar. Y bueno, nos dieron la hora mal, si es que llegué tarde, y cuando ya habían entrado la mayoría de las tortuguitas, y había una que la veía, es que no te imaginas, ¿no? Una tortuguita de ese tamaño, con la pura primera ola que llega, es así, se está enfrentando a lo imposible, ¿no? Y yo tenía toda esa visión, ¿no? Como, bueno, sí, o sea, es la naturaleza, esto pasa todos los días y todo, ¿no? Pero es muy distinto, entiendo por eso la visión de Linda, cuando haces ya esa conexión, ¿no? Porque ya no es, entras como que en otro tipo de reglas y otro, te estás ya en contacto directo con el ser que está viviendo eso. Y me acuerdo, fue antes de llegar, porque estábamos con otras gentes y nadie sabía qué hacer, porque como que no, estaban con esa confusión, ¿no? De, bueno, intervenimos, ¿no? ¿Qué hacemos? Y y en un momento, bueno, había una chica que estaba ahí, que estaba en lágrimas totales, y ya como que se creó sí es emocional, ¿no? Es una intervención emocional. Pero yo cuando me acerqué a la tortuguita, y la vez que ya estaba completamente rendida, ¿no? Había estado luchando todo ese tiempo, y ya no sabía qué hacer. Entonces lo único que se me ocurrió es ni siquiera como que aventarles, como que agarré con las dos manos un pedazo de arena enorme, es como si le levanté toda la tierra por detrás y que creé una islita donde estaba, y me metí nadando lo más profundo, que de hecho todo ese tiempo fueron así, nadando de espaldas y nada más viéndola. Hice una conexión que nada más veía el ojo de esta tortuguita recién nacida y enfrentándose a todo ese infinito del mar, y como que entra en otro tipo de cosas en cuestión, ¿no? No es nomás así un leoncito por allá que es la naturaleza, como que tenemos esa oportunidad de conectarnos a otro nivel. Para mí es de las experiencias más fuertes que he tenido en mi vida, de estar nada más unos cuantos minutos y de estar casi como levantándola, porque entre más levantando uno con las olas, se va disolviendo la arena y se le va desapareciendo el pedacito de tierra, hasta que de repente ya no puede entrar más, se disolvió la arena y desapareció la tortuguita en el mar. Bueno, no sé qué pasó después, pero es como que es esa oportunidad. Yo veo que casi como que nos están dando una oportunidad de despertar algo que ya tenemos como muy atrofiado, ¿no? Ya lo vemos de manera racional, y no tiene que ser así. Justamente esto que acaba de pasar la semana pasada con estos dos leoncitos se me hace muy fuerte. O sea, en realidad no sería nada, porque obviamente que hay, ¿no?, crías y animales, todo por todo, pero lo que es muy fuerte de eso es por lo que estamos interpretando, y no es que sean mejores los leones blancos que otros, pero es este mensaje. Yo lo veo como que se nos están dando ciertas oportunidades para despertar cierta conciencia, como yo lo veo, tenemos que tomar, ¿no?, lo más que se pueda de esas oportunidades. Por eso lo quería mencionar, porque son el tipo de noticias que no llegan, y yo creo que sí, que despiertan y crean ciertas preguntas, ¿no?, en uno de qué es lo que en realidad tenemos que estar haciendo ahora. Sí, la verdad es que desde el cálculo y tal, ya, pues para mí es como muy claro, o sea, no, yo entiendo que eh, lo natural es no intervenir, ¿no? En un contexto ideal, no, o sea, pues la naturaleza es la naturaleza, y la naturaleza sabe mantener su propio equilibrio, pero para mi gusto el ser humano sí ha manejado, ha intervenido además negativamente, precisamente todos estos lugares, y ha afectado de una manera muy negativa a muchísimas especies naturales. Entonces, en una circunstancia así, el ser humano sí tiene, o sea, no es posible que sí intervenga negativamente y no pueda intervenir positivamente. O sea, la idea es, para mí, sí intervenir positivamente y hasta lograr el equilibrio ideal que ya ocurría hace mucho tiempo, ¿no? Para
ahora sí, la no intervención, que sería lo ideal, pero para eso necesitamos restablecer todo Sí. nuevamente. Ujú. Y eso es de lo que está ocurriendo. Desafortunadamente, estos leoncitos me parece que sí murieron, todos, Sí, sí, pues. sí, justamente yo lo que quería utilizar como para mencionar un poco, porque es, ¿me entiendes? Si se da este mensaje, si se crea una percepción y se crean ciertas preguntas, entonces como que su cortita vida que tuvieron no fue en vano, ¿no? Es incluso un poco la función de lo que están poniendo, pero también no tendría que ser de esa manera, ¿no? No tendría por qué tener que ser así para que nos llegue ese mensaje. Ese es también más o menos el mensaje que a mí me gustaría presentar de que nosotros podemos estar, ¿no?, en contacto con eso para que no tenga que llegar a eso. Y es por lo que justamente gentes como Linda y eso necesitan mucho apoyo porque son de los que están así en el frente de donde está ocurriendo todo este cambio de rebalancear este, este equilibrio que se perdió. Sí, la verdad es que es admirable la labor que está haciendo gente como Linda y Leslie, porque debe ser muy frustrante, ¿no? Pues enfrentarte con todos esos retos, ¿no? Tanto naturales como del ser humano y de estos protocolos que de pronto son hasta cierto punto Ah, absurdos. Perdón, y también lo que quería mencionar es porque sí hay cosas muy prácticas que podemos estar haciendo, porque a partir de eso, como lo toma ella, creo que ya no publicamos eso, ¿verdad, Marcia? Porque estaba esperando que me informaran qué estrategia iban a seguir, porque está esta oportunidad de que compren unas tierras estratégicas para lo que es la sobrevivencia de los leones blancos de esa área, porque tienen la fuente de agua y tienen todo tipo de cosas. Entonces ella lo retomó todavía a través de la frustración de enfrentarse al sistema para tratar de resolver algo así. Ella lo tomó como todavía más la determinación de tomar estas tierras, porque ellos en realidad lo que tienen que hacer es comprar todas estas tierras que originalmente eran de los nativos y de los leones y abrirlas, ¿no? Abrirlas para que los animales vivan en libertad y hagan el trabajo espiritual y energético del que son capaces. Entonces es también como parte del mensaje de eso y también para que lo que nos escuchan o los que nos van a escuchar después, que sí son como pasos muy concretos, ¿no?, que se pueden ir dando, no es nada más una historia y con moraleja y esto, sino que es como también un llamado, ¿no?, de que sí podemos empezar a retomar ese equilibrio y que desde cierto punto de vista es muy pragmático, no es el mensaje que estamos tratando de dar también en la última teleconferencia, de que los leones blancos tienen esa función, bueno, todos los animales de África, pero como que los leones blancos tienen esa misión muy específica. Y yo siento, digo, igual yo no estoy en Sudáfrica, a mí no me afecta lo que está pasando ahí a nivel práctico, ¿no?, a nivel pragmático, que es como se deben de sentir muchas de las personas alrededor del mundo. Es como, bueno, si ya me lo estoy viendo difícil aquí, ¿por qué tengo que estar ayudando este lugar del otro lado del mundo? Pero sí existe ese enlace energético en común, ¿no? Y eso es nada más lo único que sí me interesa mucho, a medida que van aconteciendo todos estos hechos, ir contando esa historia para a los que les resuene, como tú dices, que tomen acción, ¿no? Ujú. Sí, voy a publicar también en el blog los datos de quienes quisieran participar eh, de alguna forma para apoyar de cualquier forma. Uy.